El 26 de abril en Buenos Aires va a pasar algo que no ocurre en esta ciudad desde hace más de 13 años. Un auto de Fórmula 1 va a correr por las calles de Palermo, por la Avenida del Libertador, por Sarmiento, en un circuito urbano de 2 kilómetros armado especialmente para la ocasión. Y Franco Colapinto va a estar al volante. Eso, de entrada, ya sería suficiente para que la gente enloquezca. Pero hay un detalle, un solo detalle, que convierte este evento de algo emocionante en algo verdaderamente histórico. Y es el sonido. Porque el coche que va a manejar Colapinto no es un auto moderno de Fórmula 1. En 2026, los monoplazas de la Máxima tienen motores híbridos. Mitad combustión, mitad eléctrico. Silenciosos en comparación con lo que alguna gente recuerda. Potentes, sí, increíblemente potentes, pero con ese zumbido característico de la tecnología moderna que no termina de reemplazar en el imaginario colectivo el rugido de lo que fue la Fórmula 1 antes de 2014. Lo que va a sonar en Palermo el 26 de abril es un motor V8 atmosférico de Renault de 2.4 litros que llega a 18.000 revoluciones por minuto. 18.000. Ese número no tiene sentido para la mayoría de las personas hasta que lo escuchas en vivo. Hasta que ese sonido te golpea en el pecho desde 400 metros de distancia y te das cuenta de que no es ruido, es música. El coche que va a usar Colapinto es el Lotus E20 de 2012. Y la historia de ese monoplaza es tan buena que merece contarse completa. El Lotus E20 fue diseñado por James Allison, el mismo hombre que hoy es el director técnico de Mercedes en la Fórmula 1 2026. En ese coche, Kimi Räikkönen, el finlandés más frío y más rápido que dio el deporte los últimos 20 años, volvió a ganar en la Fórmula 1 después de haberse ido 2 temporadas a correr rally. Räikkönen, campeón mundial en 2007 con Ferrari, el último piloto que ganó un título con esa escudería hasta que alguien lo supere, se subió a ese Lotus y ganó en Abu Dhabi. Terminó tercero en el campeonato de pilotos aquel año. Y en 2013 volvió a ganar con ese mismo coche en la primera carrera de la temporada. Es un monoplaza con historia. Con victorias reales. Con el peso de una era del automovilismo en su chasis de fibra de carbono. Pero hay algo más que hace que todo esto sea particularmente emotivo para Argentina. El E20 no va a aparecer en Palermo con los colores negro y amarillo de aquella época. Va a lucir el azul metalizado y el rosa característico de Alpine, el equipo de Colapinto. Y va a pesar 640 kilos, el mínimo reglamentario de 2012. Va a acelerar de 0 a 100 km por hora en 2 segundos y medio. Va a alcanzar los 300 km por hora. Y los vecinos de Palermo, como bien lo advirtió el propio Colapinto con humor en su Instagram, van a necesitar tapones para los oídos o una buena historia para contar. Porque Colapinto escribió en sus redes: "Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida. Y encima arriba del quinto 8. Lo que va a sonar. Perdón vecinos". Hay un contexto histórico que hace que este evento tenga una carga todavía más pesada. La última vez que un auto de Fórmula 1 giró en las calles porteñas fue en diciembre de 2012, exactamente en el mismo lugar donde estará Colapinto. Fue Daniel Ricciardo, el australiano, al volante de un Red Bull. Antes que él, en 2008, fue David Coulthard frente al obelisco. Y si uno retrocede mucho más atrás, hay momentos de la historia argentina vinculados a ese mismo rincón de Palermo que ponen la piel de gallina. En 1949, Óscar Alfredo Gálvez ganó en Palermo en una carrera precuela de la Fórmula 1 y fue el primer argentino en vencerle a los europeos en su juego. En 1951, José Froilán González ganó en Costanera Norte con una Ferrari. Un país con esa herencia en el automovilismo ahora va a ver a uno de sus pilotos rugir por esas calles con un coche que tiene victorias encima. Y hay otro dato que pocos conocen. Otro argentino manejó este mismo Lotus E20 antes que Colapinto. Fue Sacha Fenestraz, en 2018, en un road show en Francia para promocionar el Gran Premio de ese año. El nacido en Francia y criado en Córdoba usó el coche cuando integraba el programa de pilotos de Renault. Pero lo que Colapinto va a hacer es de otra dimensión, porque lo va a hacer en Buenos Aires, en su país, delante de su gente, en un ambiente que va a ser una explosión de emoción colectiva. El E20 también tiene otros antecedentes ilustres. Daniel Ricciardo lo manejó en el Festival de la Velocidad de Goodwood, el evento más importante del mundo para vehículos históricos de competición. En la edición 2024, lo condujo el australiano Jack Doan, el mismo que estuvo en Alpine hasta que llegó Colapinto. Y también estuvo al volante Aseel Al-Hamad, la primera mujer saudita en conducir un auto de Fórmula 1. Ahora bien, para terminar con una pregunta que vale la pena hacerse,
¿Por qué Alpine no usa el coche actual de la temporada 2026 para este tipo de exhibiciones? La respuesta es simple y dice mucho sobre cómo funciona este deporte. El reglamento lo prohíbe. No se puede usar un coche de temporadas recientes en eventos promocionales porque significaría sumar kilómetros al chasis, al motor, a las unidades de potencia, y eso podría interpretarse como una ventaja competitiva o como una forma de saltar las restricciones de test que existen en la categoría. Por eso se recurre a los modelos históricos. Y hay algo poético en eso. El coche que va a representar a Colapinto en su regreso a Argentina no es la tecnología de hoy. Es la memoria de lo que fue este deporte. El sonido de una época que muchos lloran. Y ese sonido, a 18.000 revoluciones por minuto, va a sacudir Palermo el 26 de abril de una manera que nadie que esté ahí va a olvidar en mucho tiempo. La pregunta que queda flotando es qué significa todo esto para el futuro. Porque una exhibición de estas características en Buenos Aires no es solo un road show para un piloto. Es un argumento más, uno muy poderoso, para convencer a la Fórmula 1 de que Argentina merece estar de vuelta en el calendario oficial. Y eso, si ocurre, cambiaría todo. Y por otra parte, Franco Colapinto acaba de sobrevivir a lo que tranquilamente podría haber sido el mayor desastre en pista de la última década en la Fórmula 1, un accidente que hubiera congelado a todo el paddock en Suzuka. Pero, sorprendentemente, en lugar de estar lamentándose o frustrado por su decepcionante posición final en la carrera, hoy se levantó como el piloto que mejor durmió en todo Japón, con una calma que nadie en el garaje de Alpine logra entender de buenas a primeras. Y la razón de esta inmensa paz mental no tiene nada que ver con su compañero Pierre Gasly, ni con los puntos perdidos en la pista, sino con unas imágenes exclusivas de una cámara a bordo que acaban de salir a la luz. Unas tomas que cambian absolutamente todo lo que pensábamos sobre su carrera y que nos muestran la verdadera cara del peligro en esta nueva era de la Fórmula 1. Bienvenidos nuevamente. El Gran Premio de Japón nos ha dejado una de las carreras más intensas de este inicio de temporada 2026, una campaña que, como todos sabemos, representa el mayor reinicio normativo de la categoría desde los cambios masivos que vimos en 2014 y 2022. Estamos hablando de una parrilla de 22 pilotos titulares y 11 equipos, con la histórica llegada de Cadillac y Audi como nuevas escuderías de fábrica. Las reglas de este año han cambiado las cartas de la baraja por completo. Tenemos coches más pequeños, mucho más ligeros y estrechos, diseñados específicamente para mejorar el espectáculo y reducir el aire sucio. Y si a esto le sumamos la nueva aerodinámica activa con alerones móviles tanto en la parte delantera como en la trasera, operando en el famoso Z-Mode y X-Mode, los pilotos están lidiando con bestias aerodinámicas indomables en las curvas rápidas del circuito de Suzuka. Pero vamos a lo que realmente paralizó los corazones de quienes prestamos atención a los detalles. Franco Colapinto, el piloto argentino que porta el número 43 en su monoplaza Alpine motorizado por Mercedes, tuvo un fin de semana que, en los papeles, parecía una auténtica pesadilla. Desde el viernes, Franco venía sufriendo para encontrar el ritmo en el exigente trazado japonés, clasificando en una muy retrasada 15ª posición para la parrilla del domingo. De hecho, terminó a 7 décimas de segundo de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, una brecha que se mantuvo constante desde las sesiones de práctica libres. El equipo Alpine, a través de sus voceros, salió rápidamente a poner paños fríos a la situación, prometiendo darle a Colapinto todo lo que necesite para lograr cerrar esa gigantesca brecha de rendimiento que lo separa de Gasly. El domingo, durante la carrera, las cosas no parecieron mejorar dramáticamente para él en cuanto a resultados absolutos. Colapinto cruzó la línea de meta en la 16ª posición. Mientras tanto, en la punta de la carrera, la sensación absoluta del momento, el jovencísimo Kimi Antonelli, se llevaba una victoria monumental para la escudería Mercedes por delante del McLaren de Oscar Piastri y la Ferrari de Charles Leclerc. Antonelli no solo ganó, sino que gracias a este tremendo resultado se ha colocado como el líder exclusivo del campeonato de pilotos 2026 con 72 puntos, algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto en el paddock. Para que tengan contexto de la locura que estamos viviendo, Antonelli es un novato que está destrozando los libros de historia, y ahora mismo está superando con autoridad a su compañero George Russell y a las estrellas consagradas como Leclerc y Lewis Hamilton, este último buscando su ansiado primer título vestido de rojo Ferrari en esta nueva era. Entonces, con Antonelli dominando la cima, Piastri defendiendo el honor de McLaren, equipo que hoy defiende el título de constructores de 2025, y con Gasly logrando un espectacular 7º lugar en el otro Alpine, porque la prensa especializada y los portales de noticias hoy titulan "Quien durmió mejor anoche, Franco Colapinto". La respuesta a esta incógnita se encuentra asomándose al abismo. En la carrera, Colapinto se vio envuelto en una situación absolutamente límite con otro de los novatos de la parrilla, el británico Oliver Bearman,
quien este año pilota para la escudería Haas motorizada por Ferrari. Bearman, quien tuvo una jornada terrible finalizando la posición número 22 y última de la carrera en Japón, protagonizó un incidente o un casi accidente con el piloto argentino. Según los reportes filtrados del paddock, Franco estaba tan tranquilo y sereno como suele estarlo habitualmente, pero después de la bandera a cuadros, debió pasar un largo y reflexivo rato encerrado viendo las cámaras a bordo, analizando tanto la toma de Bearman como la suya propia. Las imágenes mostraban lo aterradoramente cerca que estuvieron de la catástrofe a velocidades vertiginosas. Hay que recordar un factor vital: en este 2026 ya no tenemos el tradicional sistema DRS. Ahora, los pilotos gestionan el llamado Overtake Mode, un impulso o boost eléctrico temporal que te entrega muchísima potencia extra de golpe. Las nuevas unidades de potencia son un concepto 50/50, lo que significa que el motor de combustión se ha reducido considerablemente, pero el MGUK es ahora infinitamente más potente, entregando casi el doble de potencia eléctrica en comparación a los años anteriores. Sumado a esto, los monoplazas generan mucha menos carga aerodinámica general o downforce debido a las nuevas y estrictas reglas aplicadas en el suelo y los alerones. Imaginen la escena completa: Suzuka, un circuito implacable de la vieja escuela que no perdona ni el más mínimo de los errores. Dos coches empujando al límite con la aerodinámica activa interactuando en milisegundos y cambiando el comportamiento del vehículo en pleno ápice. Bearman y Colapinto estuvieron a escasos centímetros de un contacto masivo a alta velocidad. El propio Franco, tras analizar detalladamente el vídeo desde los diferentes ángulos disponibles, seguramente pensó fríamente en lo que podría haber pasado si las trayectorias se cruzaban apenas unos milímetros más. Un accidente en las peligrosas curvas enlazadas de alta velocidad de Japón, con monoplazas que tienen una gestión de energía crítica y baterías que son mucho más grandes en capacidad, aunque mantengan un peso aproximado al anterior, habría sido un evento devastador. No solo hubiera significado el final de la carrera para ambos monoplazas, sino que representaba un riesgo gigantesco para la integridad física de los pilotos. Es por esta precisa razón que Franco Colapinto se fue a la cama sintiéndose un ganador absoluto, pero en un sentido muy diferente al deportivo. Sobrevivir a un susto de esa inmensa magnitud te cambia la perspectiva completa del fin de semana. Sí, es verdad que clasificó 15º de manera decepcionante. Sí, es innegable que Pierre Gasly está extrayendo un rendimiento superlativo de la 526, incluso llegando a calificar a su monoplaza actual como el mejor coche que ha tenido en toda su extensa trayectoria dentro de la Fórmula 1. Pero para Franco, terminar la carrera con el monoplaza totalmente entero, y sobre todo, salir ileso tras ese escalofriante momento al límite con Oliver Bearman, es un motivo enorme para valorar el domingo desde otro punto de vista. No es nada fácil ser piloto en esta parrilla hipercompetitiva de 2026. Hay una presión inmensa y constante sobre todos los corredores. Solo piensen en el nivel de exigencia técnico que demanda este año. Detrás del desarrollo y puesta a punto del coche de Alpine hay mentes brillantes del paddock como David Sánchez, el director técnico ejecutivo, trabajando codo a codo junto a Joe Burnell en ingeniería y Ciaron Pilbeam en rendimiento. Personalidades duras como Flavio Briatore, en su rol de asesor ejecutivo, y Steve Nielsen como managing director de la escudería, no son precisamente personas que se tomen a la ligera una falta prolongada de resultados. Sin embargo, la promesa pública y directa de Alpine de ayudar incondicionalmente a Colapinto a cerrar la brecha demuestra que la estructura del equipo entiende perfectamente lo increíblemente complejos que son de domar estos nuevos prototipos híbridos, que además ahora funcionan con un combustible 100% sostenible. Esta temporada promete ser brutal de principio a fin. El extenuante calendario de 24 carreras no dará ni un segundo de tregua a nadie. Ya hemos dejado atrás las tensiones de Australia y China, y este paso por Suzuka nos ha dejado claro que el error más pequeño se paga carísimo en la pista. A lo largo de la parrilla, las dificultades son evidentes. Hemos visto a un veterano como Sergio Pérez, ahora como piloto principal del totalmente nuevo equipo Cadillac, sufrir un verdadero calvario durante todo este fin de semana en Japón, criticando fuertemente las normas de clasificación tras terminar en un decepcionante 19º puesto en la grilla y sufriendo hasta llegar 17º en la carrera del domingo. Incluso gigantes históricos y respetados como Fernando Alonso, pilotando un Aston Martin fuertemente impulsado por motores Honda y contando con la mente brillante del legendario Adrian Newey a bordo como technical partner, están sufriendo enormemente para escalar a la cima, finalizando apenas en la 18ª posición. Franco Colapinto es totalmente consciente de su realidad y del desafío que tiene por delante. Tiene que aprender rápidamente a gestionar el desgaste y las temperaturas de los nuevos compuestos de neumáticos Pirelli, necesita dominar con urgencia los complejos procedimientos de despliegue de batería y el vital Energy Management, y al mismo tiempo, debe sobrevivir carrera a carrera en la salvaje jungla que es el medio pelotón de la F1. Pero lo que ocurrió este domingo
ese milisegundo de suerte pura, esa maniobra evasiva casi instintiva que lo salvó del desastre total junto a Oliver Bearman, le ha dado una nueva vida y un respiro psicológico. A veces, en el despiadado mundo de la Fórmula 1, una victoria no significa subirse a lo más alto del podio ni rociar champán. A veces, una verdadera victoria es mirar una pantalla de telemetría y darte cuenta de que hoy, gracias a la suerte y a unos reflejos sobrehumanos, tienes la oportunidad de seguir compitiendo mañana. Así que sí, después de ver esas cámaras a bordo, nadie en el planeta durmió mejor que Franco en todo Japón. Y por otra parte, Alpine está condenada a desaparecer del mapa competitivo en la Fórmula 1 para el 2026, un equipo que tras años de promesas incumplidas parece finalmente resignado a su rol de eterno perdedor en una parrilla cada vez más implacable. Sin embargo, un pronóstico detallado basado en las primeras pruebas desmonta esa percepción al ubicarlos en un quinto puesto inesperado en el campeonato de constructores, un salto que nadie anticipaba tras su colapso total en la temporada anterior. Este vuelco plantea una interrogante que podría redefinir el futuro del equipo francés. ¿Qué transformación oculta han logrado que los eleve de las profundidades a la lucha por el mediocampo, y cómo impactará esto en el equilibrio de fuerzas de toda la parrilla? En el ecosistema de la Fórmula 1, donde cada predicción se construye sobre capas de datos técnicos y estratégicos, este escenario para Alpine representa no solo una recuperación, sino un testimonio de cómo las decisiones internas pueden alterar drásticamente el destino de una escudería. Recordemos que el equipo ha atravesado un periodo de turbulencias marcadas por limitaciones en el desarrollo aerodinámico y en la integración de su unidad de potencia, elementos que los relegaron a posiciones irrelevantes en campañas recientes, obligándolos a priorizar recursos en proyectos a futuro en detrimento de resultados inmediatos. Esta estrategia de congelación de mejoras, aunque dolorosa en el corto plazo, ha permitido una reinversión masiva en el monoplaza actual, incorporando avances en la gestión de flujo de aire y en la eficiencia híbrida que ahora comienzan a manifestarse en sesiones de prueba iniciales. Analizando las causas de esta proyección optimista, encontramos que el enfoque en un chasis rediseñado ha resuelto problemas crónicos de estabilidad en curvas rápidas, un defecto que anteriormente comprometía el rendimiento global y generaba una dependencia excesiva de setups conservadores. Este cambio no es aislado, refleja una reestructuración interna que ha alineado mejor los departamentos de ingeniería, permitiendo iteraciones más rápidas en el túnel de viento y en simulaciones computacionales, herramientas esenciales en un deporte donde los márgenes de mejora se miden en milisegundos. Si contrastamos esto con la trayectoria de otros equipos que han optado por evoluciones incremental sin interrupciones, Alpine destaca por su capacidad de resiliencia, similar a casos históricos donde escuderías en crisis han emergido fortalecidas mediante apuestas audaces en tecnología disruptiva. Por ejemplo, pensemos en formaciones que, tras temporadas de estancamiento, invirtieron en motores propios con resultados mixtos iniciales pero ganancias sostenidas a mediano plazo, un paralelismo que ilustra cómo la paciencia estratégica puede convertir vulnerabilidades en ventajas competitivas. Las consecuencias a corto plazo de esta predicción se traducen en una mayor confianza para disputar puntos consistentemente, posicionando a Alpine como un rival directo en batallas por posiciones intermedias, lo que podría alterar dinámicas de carrera al introducir